Buenos días a todos, agradecemos que estén conectados a la Semana de la Innovación. Hoy vamos a dar por finalizada nuestra semana de webinars junto a Baur. El tema de hoy serán las nuevas tendencias para el diagnóstico de cables de media tensión y será gracias a nuestro partner estratégico Baur. La ponencia de hoy será dictada por Alonso Butrón, quien es actualmente gerente de ventas y soporte técnico para Latinoamérica para la empresa Baur. Cuenta con más de 8 años de experiencia en diagnóstico, pruebas y localización de fallas en cables de media tensión. Además, cuenta con una formación realizada en la casa matriz Baur Austria, empresa líder mundial en soluciones para cables de energía. Antes de darte el pase y agradecerte, Alonso, por participar de esta ponencia, quiero darles unas recomendaciones. Durante la ponencia pueden dejarnos algunas consultas y preguntas. En la parte superior pueden ver el PIR o el Q&A donde van a poder hacer sus consultas. Y 5 minutos antes de acabar la ponencia serán respondidas por Alonso. Gracias, Alonso. Te doy el pase para que puedas compartir la presentación. Gracias, Eli. Buenos días con todos. Voy a poner aquí presentación. ¿Ahí sí se puede ver la presentación? Sí, sí se puede ver. Listo. Entonces, ¿qué tal? Buenos días con todos. La idea de hoy es poder revisar un poco el listado de pruebas que se están implementando cada vez más para cables, principalmente en cables de media tensión y sobre todo pruebas en campo, que es lo que normalmente se están realizando. Entonces vamos a hacer un repaso de pruebas BLF, tangente delta, descargas parciales, reflectometría, descargas parciales en línea, fuera de línea. Vamos a ver ahí una nueva tecnología también que se ha implementado el año pasado a través de los sistemas de detección capacitivos de las celdas. Y también vamos a hablar un poco de herramientas de gestión, en el cual en la empresa donde trabajo tenemos un software de gestión de activos que nos permite ya pronosticar la estimación de vida útil de los cables, tener información, por ejemplo, de la velocidad de envejecimiento, todos esos temas que nos ayudan a nosotros a hacer una toma de decisiones en base a la condición de los activos, ¿no? Entonces, partamos de la vida útil de un cable, ¿no? Nosotros sabemos que siempre al comienzo, en la instalación de un cable, hay una alta probabilidad de falla. Esto principalmente se va a dar debido a que no se establecen controles de calidad al momento de realizar ya sea una reparación o ya sea la instalación de una terminación. Es muy difícil encontrar empresas que tengan ya establecidos, por ejemplo, procedimientos de prueba, por ejemplo, de descargas parciales para verificar que la instalación ha sido bien instalada. Entonces, para reducir la probabilidad de falla al inicio de la vida útil de un cable, nosotros sugerimos implementar cierto tipo de trabajos, por ejemplo, descargas parciales, tangente delta y una prueba de tensión aplicada con BLF, ¿no? Puede ser cualquier fuente alterna, en verdad, que recomienda la normativa. Ya con este tipo de implementación de labores, la probabilidad de falla del cable en la etapa de comisionamiento va a ser baja y el cable a lo largo de la vida útil en funcionamiento, definitivamente el cable se va a ver afectado por ciertas condiciones mecánicas de operación y el cable va a envejecer. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con nuestras soluciones es tratar de extender la vida útil del cable lo más que se pueda. Y lo que planteamos es establecer puntos, incluso esta herramienta de gestión nos va a indicar qué fecha se tiene que hacer este tipo de pruebas para yo poner dentro de esta plataforma estos indicadores y que la misma plataforma nos diga de acá a 5 años tienes que probar el cable, o acá a 10 años, de acá a 1 año, de acá a 6 meses. Entonces es realmente hacer la prueba de diagnóstico cuando realmente tú lo necesites. No hacer pruebas de repente cada año, porque muchas veces es difícil hacer una maniobra que nos permite desconectar los cables. Entonces, esta misma plataforma, en base a la condición de los parámetros que nosotros vamos a medir con nuestros equipos, vamos a poder establecer esa rutina y también poder establecer la estimación de vida útil de los activos. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo tangente delta, descargas parciales dentro de el largo de la vida útil del cable
Y definitivamente al inicio, en las pruebas de comisionamiento del cable, establecer una huella de partida con descargas parciales, tangente delta, reflectometría y una prueba de tensión aplicada. Entonces, estas pruebas son las que nosotros sugerimos para que tengamos una mayor información sobre el estado del cable o sobre el estado del aislamiento. Entonces, si nosotros analizamos un sistema eléctrico, ya sea dependiendo de la aplicación en la que ustedes estén, ya sea en generación, en transmisión, en distribución, los cables siempre son parte importantísima de este sistema. Ahora, ¿por qué no hacemos las pruebas correctas o por qué no se implementan el listado de pruebas que se deberían hacer? Si nosotros comparamos, por ejemplo, con un transformador y vemos la cantidad de pruebas que se le hacen al transformador, barrido de frecuencia, resistencia, aislamiento, factor de potencia, análisis físico-químico, y comparamos las pruebas que se le hacen a los cables, va a haber una gran diferencia, ¿no? Entonces, nosotros sugerimos hacer un listado de pruebas que nos permitan saber realmente el estado de cada componente, desde la chaqueta del cable, desde el apantallamiento del cable, si es que hay corrosión o si es que hay ruptura de hilos o hay interrupciones en el apantallamiento, desde pruebas para saber el tema del aislamiento propio, como la tangente delta, las descargas parciales. Entonces, hacemos un listado de pruebas que nos van a permitir a nosotros identificar, saber cómo está cada componente. Eso es lo que tratamos de hacer con nuestras soluciones. Entonces, ¿por qué no hacer mantenimiento en los cables si toda la energía pasa a través de ellos, ¿no? Esa es la gran consulta que muchos de los ingenieros a veces nos hacemos, y ya cuando falla un cable realmente nos damos cuenta de que no se realizan todas las pruebas correctamente o no se tiene la información correcta. Entonces nosotros tratamos de poder brindarles esa información, o con Procetradi, si ustedes necesitan cualquier información del listado de pruebas que vamos a ver a detalle, para que ustedes puedan tener ya sea normativas, ya sea criterios también para poder hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿qué escenarios se tienen actualmente, no? A veces yo viajo y visito muchas de las empresas eléctricas, empresas de parques eólicos, en parques solares, empresas de generación, transmisión, y normalmente se tiene un problema principalmente en comisionamiento, donde no se tiene el listado correcto, ¿no? Desde el punto de partida, o solo se hace una prueba de tensión aplicada, o en muchos de los casos solamente se hace medición de resistencia a aislamiento. Esa es la única prueba que toman en consideración. Esto definitivamente es un problema, especialmente para el área de mantenimiento, que si es que no se prueba bien el cable, pueden pasar 4 o 5 años y el cable empieza a tener ciertos problemas por daños en chaqueta, por ingreso de humedad en el cable, y el agua va a empezar a recorrer todo el conductor. Entonces, partamos desde el inicio, desde el comisionamiento, ¿no? Una falta de información sobre las pruebas de comisionamiento. Ya para la etapa de mantenimiento, siempre que he visitado a algunos clientes me indican que no se tiene un conocimiento del estado de los cables, ¿no? Ya sean cables de 20, 30 años, nunca se le ha hecho ninguna prueba, y lamentablemente no se tiene algún indicador para decir si ese cable está bien o ese cable está mal. Otra de las deficiencias también que he encontrado muchas veces es que se hace diagnóstico, pero a veces es muy difícil la interpretación de esos resultados. Entonces, la idea de esta presentación es ver algunos puntos claves para poder de repente responder por qué se hace tan difícil el diagnóstico, ¿no? Si realmente, si se hace correctamente, respetando los procedimientos que dicta la norma, los resultados deberían ser claros, ¿no? Otro de los puntos, mantenimiento basados en históricos con el tiempo, ¿no? Muchas veces el fabricante de cable nos dice el cable dura 30, 40 años en operación normal, pero realmente ese cable puede durar de repente un par de años más. Tenemos ahí algunos antecedentes, por ejemplo, de estudios de estimación de vida útil de los cables, donde los cables incluso duran más de 30, 40 años, pero tomando indicadores, ¿no? ¿Cómo yo tomo la decisión de reemplazar un cable, no, si es que no tengo ningún indicador? O cómo yo dejo funcionando un cable más de 30, más de 40 años si es que no tengo ningún indicador. Entonces la idea es esa, ¿no?
No se realizan pruebas después de hacer una reparación. Esto también es muy común. Después de que se hace una reparación, se debería hacer un listado de pruebas para ver el control de calidad de esa reparación y saber si es que esa reparación no va a tener ningún problema. O pasa también que muchas reparaciones temporales terminan siendo reparaciones definitivas, ¿no? Entonces, tenemos que implementar cierto tipo de pruebas para este tipo de casos. El objetivo aquí es, nosotros le llamamos a esto la filosofía o el triángulo del diagnóstico, es que en base a nuestras soluciones, en este caso equipos de pruebas de tensión aplicada como son una alternativa, son los BLFs, poder hacer un levantamiento de información del estado de los cables, hacer un análisis de estos resultados, tangente delta, descargas parciales, y como último eslabón es poder hacer la gestión de esa información y poder estimar la vida útil del cable a través de una plataforma. No solamente estimar la vida útil de un cable, sino también tener indicadores de estado, como son el índice de envejecimiento, la velocidad de envejecimiento, cuándo se tiene que hacer otra medición del cable y para eso nosotros poder destinar los recursos adecuados para realizar ese tipo de trabajos. Entonces, este tipo de plataformas nos ayuda a organizar nuestro mantenimiento de todos los cables subterráneos que tengamos, ¿no? Entonces, es como la solución completa y nosotros decimos también que los equipos de tensión aplicada, o por ejemplo los BLFs, dejaron de ser ya herramientas de pasa o no pasa, sino se convirtieron en herramientas de adquisición de información para la toma de decisiones. Desde un BLF simple se puede llegar a llegar a una plataforma de gestión administrando la información correctamente. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Mediciones de tangente delta y que el cable esté libre de descargas parciales, principalmente, ¿no? Ahora, tenemos normativas, definitivamente muchas de estas pruebas se basan en normativas, la IEEE 400.2 del 2013, que en este año debería lanzarse la actualización, la IS 6052, que se utiliza mucho, del 2014, que se utiliza mucho incluso para la fabricación de cables, con la norma técnica peruana, la IEEE 400.3, la última versión es del año 22, que hay algunas modificaciones respecto a lo que es mediciones de descargas parciales también. Entonces nosotros nos basamos principalmente en normativas, respaldamos nuestras mediciones con estas normativas y de esa forma ustedes también pueden tener una base para hacer sus propios procedimientos. Muchas de estas normativas incluso mencionan en algunas notas que están debajo de los voltajes de aplicación, por ejemplo, que voltajes y tiempos pueden ser discutidos dependiendo del año del cable, depende del envejecimiento del cable. Es decir, que son flexibles para ciertas pruebas. La normativa no quiere decir que sea estricta, sino también da pie a que ustedes puedan también establecer sus propios criterios de acuerdo al activo que ustedes o la condición del activo que ustedes tienen. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces nos regimos netamente por lo que dice la norma, pero damos, eh, no nos damos el tiempo a veces de leer la parte de las notas, que son muy importantes porque nos dan pie a poder establecer nuestro propio criterio de evaluación. Entonces, cuando probamos un cable vamos a tener diferentes escenarios, nuevas instalaciones. Es muy común para las personas que estén en el tema de proyectos o estén viendo el tema de puesta en marcha de instalaciones. El tema de aceptación también es muy importante probar para saber principalmente el montaje de los cables, el tema de la calidad de la instalación que vamos a garantizar a nuestro cliente o si somos el mismo usuario final. Y el mantenimiento, los que somos responsables de mantenimiento, también implementar este tipo de trabajos nos va a ayudar a mejorar la confiabilidad de nuestra red subterránea y también mejorar nuestros indicadores, ¿no? Si tenemos muchos eventos durante el mes, durante el año, definitivamente es tiempo de cambiar el mantenimiento correctivo, de repente invertir menos en localización de fallas y poder invertir más en diagnóstico, ¿no? Tenemos también algunas estadísticas de, por ejemplo, de empresas que cables fallados en cables diagnosticados, la tasa de fallas es mucho menor que cables nuevos. Llamamos un cable nuevo un cable que está por debajo de 10, 5 años. Entonces, definitivamente hacer este tipo de trabajos mejora
el tema de la confiabilidad y reduce el tema de fallas en cables, ¿no? Entonces se tiene mucha la idea de localizar las averías de forma rápida. Incluso hay empresas que lo hacen de manera muy eficiente, pero si es que realizan este tipo de trabajos de diagnóstico, esas averías incluso deberían de reducirse constantemente, ¿no? Hasta de repente ser una o dos veces, dos al mes, ¿no? Si es que se tiene mayor control. Estas pruebas, por ejemplo, que mostramos en la pantalla, estamos hablando, las clasificamos en dos: pruebas de rendimiento, pruebas de esfuerzo, que principalmente se van a ver enfocadas en el aislamiento y en la cubierta, ¿no? Para eso, las normativas recomiendan realizar una prueba de tensión aplicada, por ejemplo, un cable nuevo o un cable después de una reparación. Nosotros, como alternativa, brindamos las fuentes a baja frecuencia 0.1 Hz, que principalmente es una prueba de pasa o no pasa. De ahí recomendamos hacer una prueba de la cubierta del cable para identificar fallas mecánicas. Esto principalmente va a ir enfocado en cables que están directamente enterrados, donde se permite poder colectar una corriente de fuga. Ya como pruebas ya de mantenimiento predictivo, pruebas predictivas, tenemos tres pruebas que nosotros recomendamos mucho, que es la tangente delta, las descargas parciales, que pueden ser en línea o fuera de línea, y la reflectometría. En este caso, la tangente delta nos va principalmente a indicar el estado integral del cable. Podemos establecer una huella de inicio para, por ejemplo, una etapa de comisionamiento y comparar los resultados con las otras fases, ¿no? Eso es una muy buena práctica porque, considerando que se está instalando el mismo cable bajo las mismas condiciones, el operador va a ser el mismo, con las mismas herramientas, las pérdidas van a ser las mismas. En el caso de las descargas parciales, vamos a tener principalmente la indicación de problemas en el aislamiento, ¿no? Empalmes, terminaciones, por ejemplo, cables que han sido instalados de repente no respetando los radios de curvatura de los cables, o cables que están fijados con ajustes o con grapas o soportes de una forma inadecuada, con mucho estrés mecánico. A la larga pueden ejercer cierta o pueden malformar el diámetro del cable y pueden generar descargas parciales. La reflectometría principalmente la vamos a ustedes saben que la reflectometría es una técnica, que más adelante la vamos a ver, que nos permite ver cualquier variación en la impedancia del cable. En este caso vamos a utilizar la reflectometría, por ejemplo, para ver temas de corrosión, para ver el tema de continuidad de apantallamiento, pérdida, por ejemplo, de hilos de cobre del apantallamiento, y también es una muy buena práctica hacer una huella inicial con esta técnica, y después de muchos años, o después dependiendo del mantenimiento que tengamos, vamos a poder establecer un seguimiento de esa huella inicial que hicimos con nuestro reflectómetro. Ahora vamos a ir desglosando prueba por prueba. En este caso, la prueba de tensión aplicada. Ustedes seguramente han escuchado que las pruebas en DC ya no son pruebas recomendadas para pruebas en cables de proceso extruido, en aislamiento de tipo seco, ya sea XLP o EPR. Para cables en aceite todavía se utiliza este tipo de tecnologías, y esta tecnología normalmente en algunos países todavía se está utilizando como última opción. En algunos países ya se tiene totalmente prohibida, y esto está respaldado por normas, ¿no? Por la IEEE, por la IS. Incluso algunos fabricantes de cables, dentro de las sugerencias que dan, es ya no utilizar este tipo de tecnología para cables en mantenimiento, ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir retirando esta prueba para cables de proceso extruido, y lo que recomiendan las normas son fuentes alternas. Una de ellas es la fuente BLF a 0.1 Hz, ya sea sinusoidal o ya sea rectangular. Normalmente la onda que más se utiliza en el mercado es la onda sinusoidal. Muchos de los fabricantes que brindamos estas soluciones apostamos por la onda sinusoidal porque nos permite tener mayores indicadores de diagnóstico, ¿no?
Podemos hacer, por ejemplo, tangente delta y descargas parciales en paralelo. Podemos optimizar el tiempo de prueba. Sabemos que las pruebas en cables pueden durar entre 15 hasta 30, 60 minutos y el tener pruebas en paralelo definitivamente mejora la optimización o implementar este tipo de labores en nuestras redes subterráneas, ¿no? La banda rectangular principalmente te permite hacer las pruebas independientes, o sea, necesitas hacer una prueba una por una y eso alarga más el tiempo de prueba total. Y por ejemplo, para hacer tangente delta, tienes que volver a hacer sinusoidal porque no puedes hacer la tangente delta con una onda rectangular. Entonces, viendo hacia dónde se alinean la mayor cantidad de fabricantes de equipos de diagnóstico de cables, definitivamente la onda sinusoidal tiene muchas más ventajas respecto a las posibilidades de diagnóstico que se pueden hacer con una fuente alterna. Entonces, la prueba de BLF es una prueba de pasa o no pasa, una prueba de esfuerzo durante un tiempo determinado. El objetivo es eso, que el cable o rompa o que soporte esta prueba de esfuerzo. Otra de las pruebas que también se van a utilizar o que se van a probar son las pruebas en las chaquetas, ¿no? Si nosotros tenemos cables directamente enterrados, ¿hacemos algún tipo de trabajo? Sí, no. Entonces, si tenemos cables directamente enterrados, especialmente los que estamos en renovables, es una prueba fundamental para garantizar que mecánicamente el cable esté en buenas condiciones y el ingreso de humedad o esa posibilidad de ingreso de humedad al cable sea nula, ¿no? Entonces, algunos ejemplos hay daños mecánicos o pueden ser producto de insectos también en zonas muy calurosas. Hay algunos antecedentes de insectos que comen las chaquetas de los cables y al final tienden a producirse unas fallas, ¿no? Pero el principal efecto es el ingreso de humedad que va a provocar una corrosión del apantallamiento. Muchas veces la continuidad del apantallamiento desaparece, se pierde completamente el apantallamiento y esto va a originar un mayor estrés de campo eléctrico en esa zona y va a producir una falla a mediano o a largo plazo. Entonces, para esto, nosotros hacemos una prueba de la cubierta para cables nuevos principalmente, según la IS 60229, que también aplica para incluso cables de alta tensión, que aquí la relación es de 4 kb por milímetro de espesor, máximo 10 kb por un minuto. Y también menciona que el cable tiene que estar sobre una superficie conductiva, por eso se recomienda que esté directamente enterrado, ¿no? De repente cables que estén con tubo HDPE o PVC, es muy difícil poder colectar esa corriente de fuga, pero de repente si tienen tubos, ya cables ya que estén en uso y con suciedad o con tierra o con agua, de repente sí se puede colectar la corriente, pero si es un tubo limpio, de repente al momento de instalar, esta prueba no tiene mucho efecto por el tema de que no se va a poder colectar la corriente. Pero tienen esta normativa y en el caso que ustedes, por ejemplo, quieran hacer esta prueba como parte de mantenimiento, la relación de voltaje, se sugiere un voltaje de 3 o 4 kV para no dañar ni estresar el material de la chaqueta o de la cubierta, ¿no? Que puede ser PVC o puede ser de polietileno. Entonces el conexionado es muy sencillo. Se liberan los apantallamientos en ambos extremos y se aplica una tensión en base al espesor, 4 kV por milímetro de espesor. Se conecta el conductor a tierra como referencia y se aplica este voltaje y si es que hay alguna fuga de corriente, el equipo te va a decir eh, hay una falla en la chaqueta y se programa una prelocalización también del daño de la chaqueta para reparar. Cuando se repara normalmente estos daños, se hace una evaluación dependiendo de si se ha comprometido el aislamiento o se hace solamente una reparación superficial, ¿no? Por eso es muy importante hacer la prelocalización del daño de la chaqueta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unas fotos de una prelocalización que hicimos en un parque eólico y el método de localización, normalmente se utilizan equipos de prelocalización de averías, te dan la distancia hasta el punto de falla y la localización puntual se hace a través de mediciones de tensiones de paso, ¿no? Midiendo las líneas equipotenciales o el voltaje presente
producto de esta corriente de falla genera líneas equipotenciales y podemos puntualizar el punto exacto de la falla. Entonces, es una técnica muy efectiva, principalmente para cables que están directamente enterrados y que quieran ustedes verificar el estado de la cubierta del cable. Otra de las pruebas muy importantes es la tangente delta. En este caso, la tangente delta nos vamos a enfocar principalmente en el aislamiento. La prueba de la chaqueta, por ejemplo, nos vamos a enfocar en la parte mecánica del cable, la parte, en este caso, en este cable negro, una parte negra del cable. Y en el caso de la tangente delta, vamos a verificar el aislamiento del cable. Entonces, partamos de que el cable es una carga capacitiva y sabemos que en una carga capacitiva el voltaje y la corriente están desfasados 90 grados. Tenemos una componente resistiva y capacitiva y mientras se produzcan daños o tengamos problemas en el aislamiento del cable, esta carga o este desfasaje de 90 grados no va a ser 90 grados, sino va a aparecer un componente de pérdidas resistivas. En este caso, estas pérdidas que se producen en el aislamiento del cable, que pueden ser por arborescencias acuosas, pueden ser, por ejemplo, por el propio envejecimiento del cable o pueden ser descargas parciales, van a aumentar esta desviación de este ángulo delta y a través de esta relación del ángulo delta y de estas corrientes resistivas, producto de los diferentes problemas que podemos tener en el cable, nosotros vamos a cuantificar qué tan bien de aislamiento está el cable. Entonces es una técnica que se puede hacer en paralelo a una prueba de tensión aplicada. Esto le suma o le da un valor agregado a una prueba de tensión aplicada, a una prueba de esfuerzo como es una prueba de BLF, por ejemplo. Y esto va a ir acompañado también de indicadores de diagnóstico como son el promedio de la tangente delta, la desviación estándar o el delta de tangente delta, que son parámetros que también se evalúan para saber cómo es que están los estados en función al voltaje. Entonces, este pequeño ángulo, mientras mayor cantidad de pérdidas tengamos, mayor va a ser el ángulo y mayor va a ser o peor va a ser el aislamiento del cable, ¿no? Definitivamente, cuando aumenta estas pérdidas nos van a dar un indicador de que algo está pasando en el aislamiento. Puede ser ingreso de humedad, puede ser, por ejemplo, un cable que está muy envejecido y que ya tiene que ser reemplazado. Entonces, todo ese tipo de problemas vamos a poder identificar con esta técnica. Ahora, el objetivo principal de esto es poder identificar mediante gráfica, porque la tangente delta es una técnica que también presenta muchas gráficas, es una técnica muy visual, y hay que tener en cuenta que la tangente delta debe permanecer estable independientemente del voltaje que yo le aplique. Es decir, que si yo le aplico 0.5, le aplico 1.5, que es más o menos los rangos que te establece la norma, el valor de tangente delta debe ser estable. Entonces lo que se evalúa también, aparte de lo que te dice la norma de cumplir ciertos valores, también se establece un criterio de evaluación de las tendencias, ¿no? Ya sea tendencias hacia arriba o tendencias hacia abajo que nos van a indicar problemas en los cables. Por ejemplo, una tendencia hacia arriba puede ser una arborescencia acuosa, una tendencia hacia abajo puede ser vaporización en el cable. Entonces, esto nos va a ayudar definitivamente nosotros poder establecer o identificar cierto tipo de problemas. Si un cable está en buenas condiciones, la tendencia debe ser lineal, porque, repitamos, la tangente delta debe ser estable o debe ser la misma independientemente del voltaje que le apliquemos. Obviamente, hablando de cables, nosotros seguimos los estándares donde mencionan los valores de tangente delta a 0.1 Hz, que es lo que nosotros recomendamos, pero también hay valores de tangente delta a frecuencia nominal, que son los valores completamente distintos, pero pueden ustedes optar por cualquiera de los dos. Esta es una de las tablas, por ejemplo, que recomienda la norma para un criterio fuera de Estados Unidos y les comentaba de los parámetros que se evalúan, ¿no? La desviación estándar, por ejemplo, el diferencial de tangente delta y el promedio de tangente delta que deben estar bajo ciertos niveles. Si es que esto está fuera de estos niveles, definitivamente el cable está observado o de repente no puede entrar en servicio o el cable está en buenas condiciones. Esta prueba de tangente delta, por ejemplo, nos va a ayudar a cuantificar
principalmente qué tan bueno está el aislamiento o no. Vamos a hacer una clasificación y si es que el cable está dentro de los parámetros de la norma y haciendo una evaluación de la tendencia, ya sea el comportamiento con una tendencia positiva o negativa, vamos a poder establecer si el cable está en buenas condiciones, ¿no? Es una prueba de tensión escalonada, una prueba T-VAP, donde se toman mediciones por cada escalón. Y de acuerdo a eso hacemos el promedio, sacamos la desviación y hacemos el delta de tangente delta. Para cómo evaluamos estos parámetros o qué información nos van a dar estos parámetros, por ejemplo, la estabilidad de la tangente delta nos va a permitir, por ejemplo, identificar cierta actividad de EDP o de repente empalmes con humedad. Esta característica de tipo, por ejemplo, serrucho, nos va a indicar, por ejemplo, que hay un problema de actividad de EDP. ¿O qué nos va a indicar, por ejemplo, el promedio de la tangente delta, ¿no? Eh, Principalmente efectos de envejecimiento, arborescencias acuosas, ya problemas más graves. O, por ejemplo, ¿qué nos va a indicar el delta de tangente delta, ¿no? Que es la evaluación del tercer menos el primer escalón, bajo la premisa de que el valor de tangente delta es independiente del voltaje que se le aplica. El tercer escalón debe tener el mismo valor de tangente delta del primer escalón. Entonces, con este parámetro vamos a poder identificar, por ejemplo, problemas de vaporización. Gráficas descendentes, principalmente son la característica de ingreso ya de humedad en el cable, ¿no? Entonces, después que nosotros confirmamos, por ejemplo, que tenemos efectos de vaporización, lo que tenemos que planificar es una prueba de cubierta para verificar de dónde está ingresando esa humedad en el cable, ¿no? Si es en el recorrido o si es en las puntas terminales. Y el último parámetro, que es la estabilidad en el tiempo de la tangente delta, que principalmente verifica cómo es que está la tangente delta, ya por ejemplo en una prueba de tensión aplicada, ¿no? Cada 10 minutos hace una evaluación del valor de tangente delta y vamos viendo si es que tenemos problemas de vaporización o problemas en el aislamiento, ¿no? Entonces, si tenemos visualmente gráficas ascendentes o positivas, podemos decir tenemos arborescencias acuosas o envejecimiento propio del cable. Si tenemos gráficas negativas o de tendencia negativa, eso ya es ingreso de humedad en el cable, fenómeno de vaporización. Un aislamiento estable se ve lineal. Si tenemos problemas de contacto o corona de repente o descargas parciales en nuestro cable, vamos a tener una tangente delta, una desviación de forma tipo serrucho o intermitente, ¿no? Entonces las gráficas nos van a dar mucha información respecto a este tipo de problemas. Es una técnica visual que nos va a permitir identificar este tipo de problemas. Y todo esto lo vamos a hacer en base a la precisión y a la resolución de valores de tangente delta, que es muy importante cuando se busca una solución de diagnóstico. El tema de la precisión y resolución de la medición es fundamental para encontrar esta clase de análisis. Entonces, como resumen, la tangente delta nos va a ayudar a identificar el diagnóstico integral del cable, el ingreso de humedad principalmente. Hay que tener en cuenta de que si nosotros tenemos humedad, la descarga parcial no nos va a dar ninguna información, son técnicas complementarias. Y una buena práctica es siempre comparar con las fases que están al costado. Es decir, ustedes prueban una terna completa y tienen que ver cómo es la tendencia de las tres fases, ¿no? Otra de las técnicas que también utilizamos para el diagnóstico o para las pruebas de comisionamiento o mantenimiento es la reflectometría. Utilizamos como referencia la IEEE 1617, que nos habla que hay un análisis del estado del apantallamiento del cable en base a la reflectometría. Entonces, la reflectometría es una técnica que nos va a ayudar a identificar cualquier variación de impedancia que hay en el cable. Puede ser, por ejemplo, un empalme. Nosotros podemos saber, podemos identificar la distancia de los empalmes si es que no la tenemos, o podemos ver, por ejemplo, si tenemos ingreso de humedad en un empalme. O podemos ver, por ejemplo, si el cable está seccionado o si es que ha perdido hilos de cobre o si tenemos corrosión. Todo ese tipo de problemas lo vamos a ver con la reflectometría. Entonces, la reflectometría se basa principalmente a mandar un pulso, es el envío de un pulso eléctrico a lo largo de un medio. Este pulso va a viajar. Este pulso va a viajar por el conductor
y va a ver cualquier variación de impedancia que hay. En este caso va a llegar hasta el final del cable y va a rebotar y va a regresar hacia el equipo. Y el equipo lo que hace es toma el tiempo en que este pulso va y viene y te puede calcular la distancia. Para esto nosotros vamos a tener identificado un pulso inicial, que ustedes pueden ver ahí, y pueden ver el pulso final, que es el pulso que lo van a ver en el extremo lejano, pero ustedes pueden ver ahí un pulso reflejado. En este caso es esta variación de impedancia. Esta fórmula del índice de reflexión está normado en la IEEE 1234, donde menciona que cualquier variación de impedancia que hay en el cable vamos a poder ver una reflexión, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Z2, que venía a ser la impedancia, en este caso de falla o en este caso de una de las secciones del cable en el empalme, y el Z1 va a ser, en este caso, la impedancia del otro restante del cable. Entonces se hace un cálculo matemático y podemos identificar que va a haber un pulso reflejado de la tercera parte del inicio del pulso. Entonces ustedes pueden cuantificar la distancia a la cual se encuentra esa variación de impedancia, pueden identificar que hay una variación de impedancia debido a un empalme. O también pueden encontrar fallas de cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tipo de eventos o variaciones de impedancia que puede haber. Y en este caso, la norma, la IEEE 1234, menciona que para localizar averías de este tipo, de tipo shunt, se utiliza esta formulita, hacemos un cálculo matemático y vemos que el índice de reflexión, por ejemplo, llega casi al 94% del pulso reflejado. En este caso ya no se observa el final del cable. Entonces, vamos a ver que esta técnica va a poder identificar ya sea un cortocircuito, ya sea un cable seccionado, ya sea un empalme, cualquier variación de impedancia que hay en el cable va a poder ser identificada a través de esta técnica. Si vemos, por ejemplo, eh, ya hablando de diagnóstico, por ejemplo, de la corrosión. La corrosión vendría a ser una falla en serie en alguno de los conductores. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de qué tanta corrosión haya en el apantallamiento de los cables, por ejemplo, de uno de los cables, vamos a tener diferentes escenarios. Fijémonos en la gráfica de arriba. Si, por ejemplo, tenemos en la línea verde, tenemos una falla, por ejemplo, alguien robó un conductor, un cable de 1 kilómetro y alguien robó el conductor a 800 metros. Vemos que mandamos un pulso inicial y el pulso final va a ser prácticamente del mismo tamaño del pulso inicial, pero ya no podemos ver el fin del cable. Ahora, en el caso de, por ejemplo, no es que se robaron el conductor, sino hay un proceso de corrosión del apantallamiento. El cable está muy corroído, ingresó humedad en el cable después de varios años. Todavía tenemos continuidad del apantallamiento, pero tenemos un proceso de corrosión grave. En este caso, conectamos el reflectómetro, mandamos el pulso. En este caso, enfocémonos en el pulso azul. Manda el pulso inicial y tenemos en el punto de falla una protuberancia positiva, pero podemos identificar el fin del cable. Entonces, aquí ubicamos el punto de corrosión donde se está produciendo esta descontinuidad del apantallamiento, por ejemplo. O podemos ver una corrosión en menor escala, en este caso la gráfica roja, mandamos el pulso y podemos ver una pequeña protuberancia aquí y se puede ver el fin de cable de mayor tamaño. Entonces, este tipo de técnicas también lo utilizamos para ver el tema de corrosión en los apantallamientos de los cables. Y en la gráfica de abajo, principalmente se enfoca en lo que es fallas de cortocircuito. De igual forma, dependiendo de la falla, en paralelo, podemos identificar dónde es que está el problema de forma puntual. Todo va a depender del tipo de falla que tengan y la intensidad de esta gráfica va en función al índice de reflexión producto de este envío del pulso y de las impedancias que vamos a tener, ya sea en el cable o la impedancia en la falla. Como resumen, podemos encontrar fin de cable, cortocircuitos entre conductores, cables interrumpidos, hurtos de cables, por ejemplo. Si, por ejemplo, si se compran una bobina de un cable y quieren saber realmente la longitud del cable, pueden también hacer mediciones de longitud de cables.
Todo ese tipo de pruebas lo van a poder hacer con un reflectómetro, pero el tema de diagnóstico se está utilizando mucho la reflectometría para lo que es análisis de corrosión en los apantallamientos de los cables, para asegurar la continuidad. Tengo algunas experiencias, por ejemplo, de fallas en cables donde prácticamente en los puntos que hemos encontrado la falla, el apantallamiento no estaba presente, ¿no? Y esto es por la concentración del campo eléctrico que se produjo antes de la falla, y esto es porque prácticamente se perdió el apantallamiento del cable, que pudo haberse encontrado con una prueba, por ejemplo, de reflectometría o de continuidad del apantallamiento. Una de las pruebas también que nosotros hacemos es las descargas parciales, también van enfocadas en el aislamiento del cable. Igual, se respeta las normas internacionales como la IEEE. Hay una nueva norma de la IEEE que es la 403 del 2022 y la IS la 60270, ¿no? En este caso, seguimos un procedimiento de conexión, una fuente en AC, un filtro de alta frecuencia, un capacitor de acoplamiento, un detector de EDP que normalmente está incorporado, y tenemos el objeto de prueba. Entonces aquí el objetivo es encontrar los voltajes a la cual aparece la actividad de descargas parciales. Ustedes pueden ver en la gráfica inferior, por ejemplo, una onda sinusoidal y unos picos, la parte de aquí, que son los eventos de EDP. Estos eventos de EDP se van a producir en ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es una descarga parcial? Es un evento que se produce en un tiempo determinado entre dos conductores y que puede, o sea, que no se produce entre dos conductores directamente, pero puede producirse cerca un conductor y el otro, ¿no? Normalmente cuando se produce un evento de descargas parciales, nosotros lo que vamos a tratar de identificar son los voltajes a las cuales aparecen las descargas parciales. Por eso cuando hablamos de cables hacemos una evaluación por debajo del voltaje de operación y por encima del voltaje de operación. Una descarga parcial de un cable por debajo del voltaje de operación es mucho más crítica, nos da mucho menos tiempo para poder hacer una reposición o cambio o una toma de decisiones. Una descarga parcial por encima del voltaje de operación nos va a dar mayor tiempo para nosotros poder planificar el cambio en este caso, del accesorio o de la terminación. Entonces, partamos del voltaje de aparición de la descarga parcial. Lo otro que se evalúa es el voltaje de desaparición de la descarga parcial. Según la última norma, el voltaje de la descarga parcial o el voltaje de extinción de descarga parcial debe desaparecer por encima del voltaje de 1.3 U sub 0 o el voltaje de línea tierra. Eso es el último lineamiento que ha establecido la norma, la IEEE, que antes se establecía solamente U sub 0. Entonces se debería cumplir la siguiente regla. El voltaje de aparición de descargas parciales o voltaje de incepción es mayor que el voltaje de extinción, pero el voltaje de extinción debería ser mayor que el voltaje de operación o de U sub 0. En este caso, la última norma ha cambiado y ha puesto que sea 1.3 U sub 0. Entonces tenemos esos tres parámetros que hay que verificar que se cumpla para nosotros establecer que el cable esté en buenas condiciones. Entonces la descarga parcial va a afectar las terminaciones, empalmes o el aislamiento. En este caso hay que partir bajo la premisa de que todos los componentes de un cable cumplen una determinada función. Entonces, si por ejemplo nosotros nos cae una tapa de un buzón al cable y lo golpea, o el cable en el transporte ha sido golpeado, o le ingresa humedad al cable, y o hay una malformación del aislamiento del cable, o la humedad penetró el XLP, el polietileno reticulado. Entonces, todo eso al final va a hacer que la distribución del campo eléctrico no sea homogénea y se produzca un mayor estrés en ese punto, y va a producir la falla en esa zona, ¿no? Por ejemplo, la pérdida del apantallamiento por corrosión. Todo eso va a ejercer una mayor intensidad de estrés o de campo eléctrico, y eso es lo que va a producir normalmente una falla, ¿no? O una mala preparación, por ejemplo, ¿no? Se pela mal la semiconductora o se deja ciertos rastros de operación en el propio aislamiento del cable, o no se lija el cable o se deja impurezas. Todo ese tipo de problemas van a causar eh, algún efecto de campo eléctrico en nuestro cable que van a producir una actividad de EDP.
que al final se puede ubicar, sí se puede ubicar, pero tenemos que hacer estas evaluaciones por debajo o por encima del voltaje de operación. Ahora, cuando ocurre una descarga parcial, por ejemplo, el, el- el evento hace que se produzcan señales por el apantallamiento y por el conductor, y ahí va la consulta si ustedes pueden hacer una solución en línea o fuera de línea. Entonces, dependiendo de la actividad o de la operación que ustedes hagan, va a depender la solución. Entonces nosotros hacemos o recomendamos este tipo de trabajos desde el comisionamiento y también para el mantenimiento, ¿no? Para definitivamente desde el comisionamiento garantizar que no se hayan producido daños durante la instalación o problemas de mano de obra, o ya para el mantenimiento después de un tiempo ya de una operación, ver cómo es que está nuestro sistema después de un par de años o durante lo largo de la vida útil, ¿no? Entonces, en el caso que nosotros tengamos, por ejemplo, una operación donde no se permita hacer la desconexión del cable o sea muy difícil, se pueden utilizar técnicas, por ejemplo, el uso de pinzas de alta frecuencia que se pueden dejar conectadas eh, desde 3 minutos hasta 30 días, y con esto ustedes poder hacer un análisis, un monitoreo de las descargas parciales al voltaje de operación. ¿Cuál es la ventaja? Que no tienen que desconectar. La desventaja es que solamente van a hacer la evaluación al voltaje de operación. Te va a dar menos tiempo de poder tomar decisiones de hacer un reemplazo de algún componente, o se podría decir, apresurar a realizar otra actividad para poder descartar un problema mayor. Normalmente estas pinzas lo que hacen es capturan el pulso que viaja a través del apantallamiento y nos van a cuantificar incluso el nivel de actividad de EP. Incluso también se puede hacer una localización en línea de las descargas parciales en cables. Ahora, ¿cuál es la innovación que se está dando en el mercado en los últimos años? Es la implementación de otro tipo de formas de medir descargas parciales. La última que se ha lanzado es a través de los detectores de tensión capacitivos que están en las celdas. Esta técnica es mucho menos invasiva, solo hay que confirmar que hay este tipo de detectores de tensión en las celdas y se podría medir la actividad de EP desde estos puntos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas marcas de detectores de tensión. Entonces, ¿cuál es el principio? Habíamos dicho que las descargas parciales viajan por el apantallamiento y viajan por el conductor. En este caso, al utilizar los detectores de tensión capacitivos, lo que hacemos es conectar este VDS, el Voltage Detection System, que es un adaptador que se conecta a los detectores de tensión, y podemos medir y cuantificar si hay actividad de descargas parciales o no. Entonces es una técnica mucho menos invasiva, eh, mucho más rápida también, porque prácticamente es como conectar un voltímetro al detector de tensión y ya se puede saber de primera mano si es que hay actividad de EP estando el cable en operación. Que dependiendo de la operación que ustedes tengan, de que puedan desconectar o no, definitivamente es muy valiosa esta información. Ya después de hacer o de detectar cierta actividad de EP, ustedes podrían decir, este cable tiene actividad, hay que hacer un análisis más exhaustivo y se podría hacer un análisis offline. Y para hacer la localización, también se puede hacer localización en línea a través de las pinzas. En este caso, la descarga parcial, lo vamos a repetir, se produce en ambos extremos, las señales viajan en ambos extremos, y cuando llega aguas abajo, el otro dispositivo detecta este pulso y envía un pulso de retorno hacia el equipo, lo que produce una reflectometría artificial que nos va a permitir encontrar la ubicación del evento, ¿no? Eso también es algo innovador en el caso de que no se pueda desconectar el activo, ¿no? Entonces, ¿qué solución necesito? ¿Una solución en línea o una solución fuera de línea? La solución fuera de línea es una solución donde ustedes tienen el control de la fuente, en este caso puede ser un VLF. Pueden adicionar incluso pruebas como la tangente delta. Todo esto gracias a qué? A que se utiliza una forma de onda sinusoidal. Van a optimizar el tiempo de prueba. O sea, ustedes en 15, en 10 minutos podrían hacer un análisis VLF, tangente delta, descargas parciales a un cable. Y pueden ubicar las zonas, pueden cuantificar también
qué zona tiene mayor actividad de EP para programar un reemplazo definitivo, ¿no? El objetivo aquí es tener información valiosa para hacer una toma de decisiones de qué se tiene que hacer con el cable, ¿no? O reemplazo de conductor, o reemplazo de terminación, o reemplazo de empalme. Tenemos también la posibilidad de poder identificar el patrón de resolución por fase para identificar qué tipo de descarga parcial es, si es una descarga parcial interna, si es una descarga parcial superficial. Todo ese tipo de información complementa el análisis que se hace para cierta actividad. De repente esta parte la vamos a pasar, estamos pasando un poco rápido, pero si ustedes necesitan mayor información de esto, por favor contáctense con Procetario para poder entrar más a detalle de este tipo de análisis que se hace, ya sea para la localización, para la identificación de señales también, que es muy importante, cómo luce una descarga parcial en un cable evaluando las señales y sobre la evaluación de los patrones de resolución por fase para identificar el tipo de descarga parcial que nosotros tenemos. Al final, la descarga, el diagnóstico de cables es una combinación de la descarga la medición de descargas parciales y de tangente delta. Y es muy importante que ustedes identifiquen cuál es la fuente principal o motivo por el cual ustedes están buscando un diagnóstico, porque tienen de repente muchos problemas con los empalmes, con las terminaciones que está afectando la confiabilidad de su sistema. La descarga parcial es la solución que les va a dar mejores resultados. Pero si ustedes están viendo ya más a proyección, ver el tema de reemplazo de conductores, de ver, por ejemplo, cómo se está envejeciendo ciertos cables que están trabajando bajo cierta condición de operación, la tangente delta es la solución que les va a dar mayor resultado. Ambas técnicas son muy importantes, ninguna reemplaza a la otra, las dos ayudan a tener un mejor entendimiento de lo que es el aislamiento del cable y les puede garantizar definitivamente que un cable esté funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces, el objetivo de nosotros como soluciones es tener una visión definitivamente de la condición de todo el sistema, tener información clara principalmente sobre el estado de cada uno de los cables a través de los indicadores que tenemos, realizar un mantenimiento basado en la condición y definitivamente un alto rendimiento y retorno de la inversión. ¿Esto cómo lo trasladamos? Utilizando ya herramientas que están en el mercado de gestión. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que podemos hacer con alguna solución de gestión, lo que hay en el mercado es solamente hacer una prueba de tangente delta o descargas parciales y de acuerdo a lo que dice la norma es establecer ciertos lineamientos y hacer una clasificación nada más. Entonces se puede hacer todo lo que ustedes pueden ver ahí, una evaluación de los componentes, se puede hacer, por ejemplo, una sustitución efectiva de un empalme, de una terminación, se puede hacer un registro de toda esa data y podemos prevenir fallas, podemos extender la vida útil de los cables, definitivamente, pero no se va a tener una información sobre la estimación de vida útil de los componentes, ¿no? O de los cables. En este caso, ya este tipo de información necesitamos algo más especializado. En este caso hablamos ya de una herramienta, una plataforma de gestión, que lo que hace es, mediante una base de datos de más de 90.000 mediciones de cables, más un cálculo matemático, más los indicadores de estado, en este caso utilizamos la tangente delta y confirmamos de que el cable esté libre de descargas parciales, podemos hacer una estimación de vida útil del cable. En este caso, ustedes pueden ver ahí una gráfica en 3D donde hace una clasificación. Los cables, la plataforma automáticamente clasifica qué cables están con mayor índice de envejecimiento en base a los resultados que ustedes están midiendo y inmediatamente ustedes pueden reconocer de que hay cierta cantidad de cables que necesitan un una mayor atención. Y ahí es donde ustedes tienen que destinar los recursos, ya sea para cambio o programar reemplazo de algún componente, ¿no? No en estos cables que están en buena condición, sino en estos de aquí. Entonces la plataforma también les ayuda a eso, mantenimiento basado en la condición, destinar los recursos donde realmente ustedes lo van a necesitar.
Entonces también sirve como una base de datos, tiene la posibilidad de poder registrar la tasa de fallas, qué eventos se producen. Es una plataforma completa donde les va a permitir a ustedes manejar toda la información de diagnóstico y sobre el estado de los cables. ¿Quién realizó la última prueba? ¿Qué pruebas se realizaron? Análisis por tipos de aislamiento de cable, por fabricantes, por longitud de cables. Es una infinidad de análisis que ustedes pueden hacer de forma integrada en este tipo de plataformas de gestión. Si comparamos, ya para ir cerrando, cómo es que hace una evaluación solamente con la norma o lo que podemos ver actualmente en el mercado y cómo se hace con una herramienta de gestión. La norma solamente sigue ciertos lineamientos. Si es que está fuera de este número, está observado o está en una zona de riesgo. En este caso, una plataforma de gestión toma los datos de la norma y aparte te calcula indicadores adicionales como son el índice de envejecimiento, la velocidad de envejecimiento y el reconocimiento automático dentro de una gráfica en 3D de qué cables son los que están con mayor índice de envejecimiento o que tengan problemas, ¿no? Más o menos para que puedan ver cómo es que se hace un estudio de un cable bajo la plataforma. Se hace una prueba, por ejemplo, las líneas punteadas azules, se hace una medición aquí y se hace una proyección sobre el CP o el punto crítico. En esta zona hay una mayor probabilidad de fallas. Entonces, en este punto, hasta llega a este punto y hace una estimación de vida útil a 60 años. De ahí el software te programa cuándo tienes que hacer la segunda medición. Por ejemplo, de acá a 10 años se hace una segunda medición, se hace una proyección de nuevo y la estimación de vida útil es 46 años. Te programa otro mantenimiento de repente a 5 o 6 años, haces la prueba, haces otra proyección y tiene una estimación de vida útil de 53 años. Entonces, constantemente nosotros estamos teniendo la programación de las pruebas, cada cuánto se tiene que hacer y podemos establecer la estimación dependiendo del valor que nosotros encontremos. Bueno, ese era lo que queríamos presentarles. Espero que haya sido de su agrado. Si necesitan, en todo caso, un tema en especial, porque son muchos temas, muchas pruebas, pueden contactarse con la gente de Procetradi o con mi persona también para poder programar algo más específico, pero la idea era darles un resumen de todas las pruebas que se deberían hacer, ya sea en el comisionamiento o en etapas de mantenimiento o para hacer el análisis de ciertos problemas que puedan tener ustedes, ¿no? Gracias, Alonso. Tenemos unas consultas. La primera es bajo tu expertise, ¿por qué la importancia de poseer un equipo de prueba con alta resolución en pruebas tangente delta? Mira, tenemos muy buenas referencias de clientes que, bueno, hacen como referencia la calidad del resultado de poder identificar ciertos problemas que de repente no se pueden ver con otro tipo de tecnología si es que no tienes una buena precisión y resolución. Lo que ayuda definitivamente la precisión y la resolución es establecer estas tendencias, ¿no? Por ejemplo, efectos de vaporización, efectos de ingreso de humedad, eso solamente lo vas a poder ver si es que los equipos tienen una alta precisión y una alta resolución de valores de tangente delta, ¿no? Definitivamente podemos ver muchas cosas con mayor precisión y resolución en los resultados. Gracias, Alonso. Y la última pregunta es, si tengo un cable XLPE con indicios de humedad, ¿qué pruebas me recomiendas o nos recomiendas para realizar este diagnóstico? Para hacer pruebas, bueno, para cables ya con humedad, lo que podemos hacer es, si es que ya se ha hecho una prueba de tangente delta, por ejemplo, se puede hacer una prueba de cubierta para verificar que la humedad no venga del recorrido del cable y hacer una inspección visual de las terminaciones, especialmente si tenemos una terminación aérea, ver si es que está completamente sellado el terminal, si es que no hay un problema de ingreso, especialmente en zonas de lluvia, por ejemplo, y con eso ya corroboraríamos que el ingreso de agua o venga del recorrido, a la parte de la chaqueta, o sea un problema en la instalación de la terminación.
Perfecto, Alonso. Queremos agradecerte por haber participado del último webinar de la Semana de la Innovación.